Muy bien, dando continuidad a la clase de fertilidad, vamos a seguir con nitrógeno. En esta primera clase sobre nitrógeno vamos a ver principalmente cuáles son las formas y contenidos de este nutriente en el suelo, cuál es su ciclo y dinámica, las vías de entrada, las vías de pérdida, de utilización, cuáles son los requerimientos por parte del cultivo y vamos a terminar haciendo un detalle de los distintos métodos diagnósticos que existen para determinar la dosis de fertilizante nitrogenado a utilizar y vamos a hacer más hincapié en el método de balance de nitrógeno, que es con el cual vamos a trabajar nosotros en el trabajo práctico. Bien, para comenzar, hablando sobre formas y contenidos de nitrógeno en el suelo, el nitrógeno, como habíamos mencionado en la clase anterior, se encuentra principalmente, la fuente de este nutriente para las plantas está en el suelo, está principalmente vinculado a lo que son los compuestos orgánicos, vinculado a la materia orgánica del suelo, y un gran porcentaje de este nutriente en el suelo está en forma orgánica, ¿sí? Según la información que existe, más del 95% del nitrógeno total de los suelos está en forma orgánica. Dentro de esa forma orgánica hay distintos compuestos que explican distintos porcentajes de participación, principalmente son los compuestos identificados. Dentro de esos compuestos identificados, el mayor porcentaje está representado por aminoácidos, proteínas, todos provenientes de principalmente material vegetal o de origen animal. También hay algunos otros compuestos y hay un porcentaje bastante elevado que comprende prácticamente la mitad o más de compuestos que no están identificados porque se han ido degradando, siguen siendo compuestos orgánicos, pero ya no se pueden diferenciar respecto a los compuestos que le dieron origen. Y hay un pequeño porcentaje que varía entre el 1 y el 5%, que es el nitrógeno conocido como nitrógeno inorgánico. De este nitrógeno inorgánico, la principal cantidad, que va a depender del tipo de suelo de que estemos hablando, es el amonio fijado a la arcilla, que es un amonio no intercambiable, no disponible para los cultivos. Que como decía, dependiendo del tipo de suelo, esto puede variar entre el 0 y el 4%. Hay determinados tipos de arcilla que así como tienen fijado el potasio en las interláminas de las arcillas, también pueden tener fijado amonio, que tiene un radio hidratado muy similar al del potasio en esas interláminas de las arcillas y se lo determina como amonio o potasio fijado no intercambiable. Una pequeña proporción, que generalmente es menor al 1%, puede ser amonio intercambiable, y el amonio es una de las formas en que la planta puede absorber el nitrógeno desde el suelo. Y la otra componente importante, que también es bastante variable de acuerdo a la época del año, al consumo de los cultivos o no, y a la mineralización de la materia orgánica, va a ser los nitratos, el nitrógeno de los nitratos, que es otra de las formas y la principal forma, diría yo, en suelos de texturas medias y que están climas templados, con buen contenido de humedad, que están bien aireados. El nitrato puede variar en valores de alrededor de 1% y nitrito, que son estadios intermedios antes del nitrato. Otra de las cuestiones que nos interesaba mostrar y entender, y que seguramente ustedes ya lo han visto, es lo que es el ciclo del nitrógeno en el agroecosistema. Y como todo ciclo tiene ingresos, en este caso de este nutriente de nitrógeno al sistema del suelo, tiene el componente propio de reciclado en el suelo y cómo recicla a través de los órganos vegetales y animales y vuelve a entrar en el sistema suelo, y tiene vías de salida de ese nutriente que pueden considerarse como la salida preferencial que nosotros querríamos, que es con el producto que nosotros estemos cosechando, sea grano, sea forraje, sea carne, sea leche, o lo que sea, madera, fruto, etc. Y vías de pérdidas, que pueden ser varias, que es la que vamos a intentar minimizar con las medidas de manejo que podemos aplicar. Para verlo con mayor grado de detalle y desmenuzar un poco más este ciclo, que a priori parece bastante complicado, vamos a ver cuáles son los componentes del sistema. Hablamos de en el suelo el nitrógeno, que forma parte de la materia orgánica.
recién decíamos 95 al 99% del nitrógeno total del suelo se encuentra como compuestos vinculados a la materia orgánica, compuestos orgánicos. Un pequeño porcentaje de ese nitrógeno va a estar en formas inorgánicas susceptibles de ser tomada por la planta, ya sea nitrógeno de amonio o nitrógeno de nitrato. Otro de los componentes importantísimos en el sistema suelo-planta-atmósfera es los gases atmosféricos, cuya composición, ustedes saben, tenemos en el aire que respiramos más del 80% de contenido de nitrógeno, el cual lamentablemente no puede ser utilizado por las plantas, por ningún organismo vivo directamente, y ingresar al suelo por alguna de las siguientes vías. Puede ser por fijación eléctrica o por fijación a partir de compuestos enviados al ambiente a partir de la combustión de combustibles fósiles. Estas vías de entrada se puede pensar en los valores que se han medido, son valores bastante bajos, pueden variar entre alrededor de 3 a 10 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Otra de las vías de entrada que puede ser importante es la fijación industrial del nitrógeno, y mediante un proceso que consume energía se fija el nitrógeno y se lo transforma en fertilizante. El primer compuesto que se fija es el amoníaco anhidro, a partir del cual se fabrican el resto de los fertilizantes. El más utilizado en nuestro caso, en nuestro país, es la urea. Otra de las vías de reciclado del nitrógeno es la parte de lo que se cosecha que retorna al suelo, ¿sí? Ya sean los rastrojos de los cultivos, que retornan al suelo como componentes de nitrógeno orgánico de esa biomasa que queda en la superficie del suelo o que se va incorporando, y todo lo que sean las excretas de los animales que se están produciendo, ya sea por deposición directa, en el caso de bovinos o bovinos que hagan pastoreo directo a nivel de lote, o la aplicación de distintos guanos, ya sea guano de gallina, cama de pollo, purín de cerdo, etcétera, que se recicla aplicándolo al suelo. Eso serían una de las principales vías de entrada, y la siguiente vía de entrada, que también puede ser de gran importancia, es lo que se denomina la fijación biológica del nitrógeno atmosférico a través de microorganismos, que ya sean microorganismos libres, como son estos que están citados aquí, o microorganismos simbióticos, como puede ser el Rhizobium, en simbiosis con las plantas leguminosas, pueden aportar una cantidad de nitrógeno bastante elevada. Puede rondar los 100 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea por año en el caso de los fijadores biológicos en simbiosis con leguminosas. Valores de 100 kilos promedio son dables esperar en leguminosas anuales, por ejemplo como la soja, y tranquilamente en el caso de un cultivo de alfalfa, por ejemplo, podríamos llegar a promedios de alrededor de 200 kilos de nitrógeno por hectárea año de fijación biológica de nitrógeno. En tanto, los fijadores libres en general estamos hablando de valores bastante más bajos de la cantidad de nitrógeno fijada, de alrededor de entre 10 a 25, 30 kilos de nitrógeno por año. Sí puede haber cantidades importantes de fijación de algunas especies de algas en sistemas de cultivos arroceros bajo anegamiento. Se han medido valores de más de 100 kilos de nitrógeno por hectárea de fijación biológica de nitrógeno. Esas son las vías de entrada del nitrógeno en este ciclo de este nutriente. Luego tenemos las vías de salida, que yo les decía preferentemente van a ser lo que nosotros estamos exportando de nitrógeno del sistema a partir de la cosecha, lo que estemos produciendo. Yo les decía grano, carne, leche, madera, fruto, etc. Por otro lado tenemos las vías de pérdida del nutriente, que pueden ser lavado, una que está mencionada acá, a partir del nitrógeno que se encuentra en el suelo en forma de nitratos. También otra de las vías de pérdida a partir de esa misma fuente, el nitrógeno de nitratos, es la desnitrificación. Esto aquí se puede ver como óxido nitroso, óxido nítrico. Esto tiene un gran impacto a nivel ambiental, ya que estos compuestos que se liberan a la atmósfera tienen un gran poder
como moléculas que causan el efecto invernadero y sobre la depresión del ozono atmosférico, ¿sí? Está medido que la molécula de óxido nitroso, por ejemplo, tiene un poder 310 veces mayor que el dióxido de carbono como efecto invernadero. Otra de las vías de pérdida también puede llegar a ser importante del nitrógeno es la volatilización de nitrógeno en forma de gas amoníaco. Este gas se va a producir a partir del nitrógeno que se encuentra en el suelo en forma de amonio o a partir de los fertilizantes o las deyecciones que nosotros apliquemos al suelo, que pueden perder parte de ese nitrógeno en forma de amoníaco. Esto, la mayoría de los fenómenos que se producen acá y que estamos mencionando, exceptuando la producción de fertilizantes por vía industrial, son fenómenos que, todo lo que es la combustión de combustibles fósiles, son fenómenos que se producen normalmente en la naturaleza, que obviamente se ven afectados por la acción del hombre. Otra de las vías que no está citada acá, pero que puede llegar a ser importante y que nosotros tenemos que poner el foco para evitarla, es el nitrógeno que podamos perder a partir del suelo que perdamos por erosión del suelo, ya sea hídrica o eólica. ¿Sí? Cuando perdemos suelo, generalmente por erosión, estamos perdiendo los primeros centímetros y en esos primeros centímetros es donde tenemos la máxima concentración de nitrógeno de la materia orgánica. A medida que perdemos suelo, perdemos ese nitrógeno de la materia orgánica que, como dijimos anteriormente, es más del 95% del nitrógeno total del suelo. Está viendo, cuando decíamos de los componentes del suelo y dentro de los dos compuestos que pueden absorber las plantas a partir de la solución del suelo, que son el amonio y el nitrato. Este es un ejemplo en este gráfico en donde se evaluaron dosis de nitrógeno aplicada, dosis de 0, 70, 210 kilos de nitrógeno por hectárea aplicada, y se grafica cómo evolucionó el contenido de nitrógeno, de nitratos y de nitrógeno de amonio en función de los días desde la aplicación, que se aplicó en el momento de la siembra. En esta gráfica llena, con los circulitos negros, se ve cuál es la evolución del contenido de amonio. Se aplicaron 210 kilos de N. Ustedes vean que al día 12 yo tenía de los 210 kilos de N que había aplicado, 100 kilos estaban en forma de amonio, en tanto tenía alrededor de 20 kilos en forma de nitratos. En la medida que pasaron los días, desde el día 12 hasta el día 30, esa cantidad de amonio se redujo desde 100 kilos de nitrógeno por hectárea a 20 kilos de nitrógeno por hectárea, en tanto la cantidad de nitrógeno que estaba en forma de nitrato aumentó desde 20 kilos de nitrógeno por hectárea a alrededor de 100 kilos de nitrógeno por hectárea y siguió aumentando. Solamente para ver la dosis máxima, ¿qué quiero graficar con esto? Que en realidad a una fuente nitrogenada como es la urea, que se aplicó en este caso, que todo el nitrógeno en un momento dado va a ser amonio en primera instancia y luego en la medida que ese suelo tenga condiciones para el funcionamiento de los microorganismos nitrificadores, para pasar todo ese amonio a forma de nitrato, eso es un proceso que en suelos agrícolas de nuestro país se va a dar bastante rápidamente y como todo proceso mediado por microorganismos va a depender de la temperatura, de las condiciones del suelo respecto a la aireación, un proceso aeróbico, la nitrificación del amonio, ¿sí? A pasar de amonio a nitrato lo hacen las bacterias nitrificadoras, que son bacterias aeróbicas. Entonces, podemos ver acá en esta curva que a los 40 días después de la aplicación de ese fertilizante como urea, 210 kilos, solamente tengo menos de 20 kilos en forma de amonio, tengo más de 120 kilos en forma de nitrato. Entonces, por eso les decía yo que en general la mayoría de los cultivos que estén en suelos agrícolas bien aireados, con buen contenido de humedad, con temperaturas que favorezcan la acción de estos microorganismos del suelo, en general
la mayor proporción de nitrógeno inorgánico susceptible de ser absorbido por las plantas va a estar en forma de nitrato, ¿sí? Este no sería el caso por ejemplo, en un ambiente de un suelo en condiciones de anaerobiosis, como podría ser tranquilamente un arroz bajo condiciones de anegamiento, ¿no es cierto? En donde, lógicamente, la mayor parte del nitrógeno va a estar en forma de amonio y el cultivo, entonces, va a ser esa la principal fuente de fertilidad nitrogenada. Que también, como vamos a ver, el nitrato en ese caso de suelos en condiciones de anaerobiosis es susceptible de perderse por desnitrificación. En este gráfico les mostramos cuál es la evolución del contenido de nitrato en el perfil de un suelo. En el caso de que no tengamos un cultivo creciendo, que es la línea llena, en meses de invierno, esto viene de la mano del proceso de mineralización del nitrógeno orgánico. No hay debido a las temperaturas del invierno y principio de la primavera, en la medida que las temperaturas se van elevando, aumenta el proceso de mineralización del nitrógeno orgánico y se va acumulando nitrógeno en forma de nitratos. Según esta curva, y al no haber un cultivo que lo utilice, ese nitrógeno en forma de nitrato, luego, llegados los meses del otoño, ¿sí? Finalización del verano, principios del otoño, nuevamente se empieza a producir una caída del nivel de nitrógeno de nitrato, que al no haber sido utilizado por ningún cultivo, se puede haber perdido por lavado en profundidad o por desnitrificación, dependiendo de cuáles fueran las condiciones y cuál es la característica del suelo. En tanto, la curva sigue la misma forma que la anterior, pero en la que típicamente estamos poniendo un cultivo que va a tomar ese nitrógeno, como podría ser un maíz sembrado en los primeros días, a fines de septiembre, principios de octubre, con un activo crecimiento durante los meses de octubre, noviembre, donde tiene el máximo crecimiento y las máximas tasas de absorción de nitrógeno, en donde el nitrógeno que se iba acumulando cuando no había un cultivo, en este caso empieza una curva de depleción del contenido de nitrógeno, y una vez que ese cultivo ya está completando su ciclo de vida, nuevamente se observa un aumento en el contenido de nitrógeno de nitratos en el suelo, fruto de la mineralización que se produce durante esa época del año, que es mucho menor que la que se produce cuando empieza el principio del verano, respecto a lo que estamos aquí ya comenzando en el fin del verano, comienzos del otoño, ¿sí? En donde se observa una pequeña acumulación. Y también es muy importante, y aquí están graficadas, cuáles son las precipitaciones en milímetros cada 15 días, para demostrar que este es un proceso donde se va a producir esa mineralización mediada por los microorganismos del suelo, en tanto y en cuanto haya condiciones de humedad y temperatura adecuadas, obviamente. Una de las cuestiones importantes que debemos considerar a la hora de analizar el nitrógeno como nutriente para los cultivos y entenderlo dentro de su ciclo, cuáles son las vías de pérdida de este nutriente que tenemos en el sistema suelo-planta-atmósfera. Les decía yo, cuando veíamos el ciclo, nosotros queremos priorizar lo que es la salida de este nutriente a través de los órganos que nosotros estemos cosechando. Dentro de estas vías que estamos observando acá, la inmovilización no sería una vía de pérdida permanente del sistema, pero sí es una vía por la cual el nitrógeno se hace no disponible para el cultivo que está creciendo en ese momento. ¿Qué es la inmovilización? La utilización de formas de nitrógeno disponible para los cultivos por los microorganismos, por lo cual está temporalmente no disponible para ese cultivo. Esto, dependiendo de las condiciones, las fuentes carbonadas que haya, etcétera, puede tomar valores de 10 a 40% del nitrógeno del suelo que sea inmovilizado y de esa manera que no pueda ser utilizado por el cultivo. Las restantes formas que están mencionadas acá de pérdidas sí son pérdidas permanentes del sistema. Antes mencionábamos la erosión, y dentro de la erosión, las formas de nitrógeno disponible podríamos perder entre el 0 y el 20%, pero recuerden que también con la erosión perdemos nitrógeno que está en forma orgánica, que si bien no está disponible para las plantas, sí es potencialmente disponible a través del proceso de mineralización, con lo cual las cantidades que puedo perder en la medida que tengo procesos erosivos importantes son cantidades significativas.
Dentro de lo que es el nitrógeno mineral disponible para la planta, el proceso de desnitrificación es un proceso que puede tener una magnitud considerable. También la fuente a partir de la cual se pierde el nitrógeno por desnitrificación es el nitrato, lo mismo que para el caso de la lixiviación o lavado de nitrato en profundidad, puede tener valores de 0 a 20%, y en el caso de la pérdida de nitrógeno a partir del fenómeno de volatilización del amoníaco, principalmente de fuentes que se basan en la urea o a partir de amonio, y puedo perder valores de 0 a 30% de la dosis de nitrógeno que nosotros estemos aplicando a los cultivos. En promedio, tomando en cuenta todas las posibles vías de pérdida, se habla de pérdidas que pueden rondar el 40 al 70% del nitrógeno que nosotros estamos utilizando como fertilizante. ¿Cuáles son los factores? Y vamos a ir viendo algunas de estas vías de pérdida en forma detallada. En este caso, la desnitrificación. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la magnitud de las pérdidas por desnitrificación? Primero es la presencia de bacterias desnitrificadoras, que son bacterias anaeróbicas o anaeróbicas facultativas, que van a utilizar el nitrato como aceptor de electrones en ausencia del oxígeno, ¿sí? Obviamente, para que haya una magnitud importante de pérdidas de nitrógeno por desnitrificación, tenemos que partir de contenidos de nitrato o de nitrógeno en forma de nitrato de magnitud importante. Junto con ese nitrato también es importante, porque al ser bacterias heterótrofas, son bacterias que van a necesitar un sustrato carbonado fácilmente mineralizable para poder realizar su ciclo de vida, y de esa manera, en la medida que tenga presencia de estas bacterias, tenga presencia de nitrato y fuentes carbonadas fácilmente mineralizables, el proceso de pérdida va a ser mayor. También la concentración de oxígeno es importante. En la medida que la concentración de oxígeno disminuye o se acerca a cero, es decir, condiciones de anaerobiosis, el proceso va a ser mayor y la pérdida por esta vía se va a magnificar. Y como en todos los casos, también va a influir la temperatura, al ser un proceso mediado biológicamente. Las estimaciones de cantidad de nitrógeno perdida por esta vía en los distintos suelos, bueno, en esta tabla se muestra que va a depender del contenido de materia orgánica como un indicador de lo que hablábamos antes, fuentes carbonadas fácilmente mineralizables, y va a depender de la clase de drenaje del suelo, desde suelos muy bien drenados a suelos muy pobremente drenados. Entonces la cantidad de nitrógeno a un mismo contenido de fuentes carbonadas mineralizables va a aumentar en la medida que el suelo tenga problemas de drenaje, por lo cual mayor tendencia a haber anaerobiosis en ese suelo. Y para una misma clase de drenaje del suelo, en la medida que aumenta la cantidad de fuente carbonada para los microorganismos, también va a aumentar la cantidad de nitrógeno que potencialmente puedo perder por esta vía. Hablábamos entonces de los cuales eran los factores. Me faltaba completar algo, le había mencionado anteriormente, de la temperatura, y también, por ser un proceso mediado biológicamente, hay un rango de pH óptimo en el cual esas bacterias pueden llevar adelante este proceso con mayor eficiencia, y en este caso es un proceso mediante el cual estoy perdiendo nitrógeno, perdiendo eficiencia de uso. Otro de los procesos del que hablábamos era el lavado o lixiviación de nitrógeno de nitratos en profundidad. En este gráfico se puede observar la cantidad de nitrógeno de nitratos perdido en función de la dosis de nitrógeno y de la cantidad de agua que percola a través del perfil de ese suelo. ¿Sí? En los cuadrados negros se habla de dosis de 180 kilos de nitrógeno por hectárea aplicada, y los cuadrados blancos 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Y tenemos dos suelos en donde percola una cantidad de alrededor de 12 centímetros de agua y otro en el que percola alrededor de 30 centímetros de agua. Obviamente, la susceptibilidad al lavado va a depender
de cuál es la permeabilidad de ese suelo, medida en este caso a través de percolación. En la medida que es mayor la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo en ese suelo, mayor es el potencial de pérdida, y también obviamente está influido por la cantidad de nitrógeno que está presente en ese suelo en forma de nitrato. En la medida que es mayor, si es un suelo con gran percolación, que es mayor la dosis de N, es mayor el potencial de nitrógeno que puedo perder por esta vía. En el caso de los suelos que predominan en nuestra región, son suelos que, como ustedes saben, con un gran contenido de arcilla, que tienden a tener, sobre todo cuando están en condiciones de humedad cercano a capacidad de campo, un índice de percolación muy bajo, ¿sí? Entonces este no es un proceso que va a ser de gran preocupación para la mayoría de nuestros suelos. Obviamente hay suelos en nuestra provincia que son arenosos, en donde este podría ser un mecanismo importante de pérdida. En este otro gráfico se está mostrando cuál es la cantidad de nitrógeno perdido a partir del lavado en kilogramos por hectárea, en función de la dosis y el momento en que se aplicó esa dosis de nitrógeno en un cultivo de maíz. Las pruebas se realizaron aplicando el nitrógeno al momento de la siembra y al momento de B6, que es 6 hojas expandidas del cultivo de maíz, y aplicando dosis de 0, 70, 140 y 210 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Lo que podemos marcar son dos cosas. Una es que cuando el nitrógeno lo apliqué en el momento de B6 del cultivo, en realidad prácticamente no tuve modificación de qué cantidad de nitrógeno se perdió por hectárea, independientemente de la dosis que puse. ¿Por qué? Porque lo puse más cerca de la etapa en la cual el cultivo lo empieza a requerir en mayor cantidad, en mayor tasa diaria, por lo cual no le estoy dando tiempo al cultivo. El cultivo está compitiendo por ese nitrógeno más rápido que los microorganismos. Y por otro lado, a partir de ese estadio también es muy difícil que se genere gran cantidad de nitrato que no sea utilizada por el cultivo o por los microorganismos del suelo. Y la otra cuestión es que cuando aplico el nitrógeno al momento de la siembra, sí se produce un gran incremento en el potencial de pérdida por lavado, y en este caso en lo que efectivamente se midió de nitrógeno perdido por lavado en un suelo que tiene buena tasa de percolación, es decir, buen pasaje de agua a través de su perfil, no como los suelos arcillosos nuestros. ¿Y por qué se da esto cuando aplico a la siembra? Porque bueno, pasa un periodo de tiempo bastante largo en donde es esperable que haya precipitaciones de magnitud importante, y que por otro lado es un periodo entre la siembra y B6 en donde la tasa de absorción o de requerimiento de nitrógeno por el cultivo es muy baja, por lo cual es un periodo de tiempo en donde el consumo de los nitratos que se van generando se va dando muy lentamente y tiende a acumularse. Y si yo al nitrógeno lo tenía disponible todo desde el momento de la siembra, queda susceptible a, si se produce efectivamente ese exceso de precipitación y de acuerdo a las condiciones del perfil, a que se produzca esta pérdida por lavado. Otro de los fenómenos en el cual vamos a hacer hincapié es en la pérdida de nitrógeno por vía de volatilización del amoníaco. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la magnitud de este proceso? Podemos dividirlo como factores inherentes al suelo, que van a ser en primera medida la concentración de amonio en la solución de ese suelo. ¿Cuáles son? Es la capacidad buffer en general, que está relacionada con la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo, capacidad buffer de pH y acidez actual de ese suelo, y cuál es la actividad de la enzima ureasa que hay en ese suelo determinado. Factores del ambiente tienen que ver con condiciones de temperatura y contenido de humedad principalmente, y factores de manejo que tienen que ver con cuál es la fuente de fertilizante nitrogenado que estamos utilizando, cuál es la dosis que estamos aplicando y en qué forma apliqué ese fertilizante, si existe o no presencia de residuos en superficie, si estoy utilizando o no inhibidores de la enzima ureasa cuando aplico determinada fuente de nitrógeno. Vamos a ver alguna información que hay al respecto. En este caso le estamos mostrando cuál es la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco en función de la dosis y del momento de aplicación.
para un cultivo de maíz sembrado en siembra directa en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es la misma dosis y momentos de aplicación que veíamos antes cuando se midió el lavado. En este caso son 70 y 140 kilos de nitrógeno por hectárea, aplicado como urea, a la siembra, 70 y 140 kilos de N por hectárea, y 70 y 140 kilos aplicado en el momento de sexta hoja expandida del cultivo de maíz. Al contrario que lo que veíamos en el caso del lavado de nitrógeno, cuando al nitrógeno lo aplicamos a la siembra, los porcentajes de nitrógeno que se pierden son mucho menores comparado con esas mismas dosis aplicadas en B6. ¿Y por qué se produce esto? Porque uno de los factores que tiene gran preponderancia en la pérdida de nitrógeno por volatilización de amoníaco es la temperatura, ¿sí? Entonces vemos porcentajes de pérdida que andan alrededor del 8 al 11% cuando el nitrógeno se aplicó en B6, en contraposición con valores de 3 a 6% cuando el nitrógeno, esas mismas dosis se aplicaron al momento de la siembra. Obviamente, a mayor dosis de nitrógeno, mayor es el porcentaje de nitrógeno que puedo llegar a perder, porque mayor es el cambio que se produce en el pH y la predisposición del nitrógeno a perderse. Esto es información del sur de la provincia de Buenos Aires. En tanto, en el centro de la provincia de Santa Fe, suelos de textura más gruesa, menor capacidad buffer, menor capacidad de intercambio cation y capacidad buffer del suelo, en donde se estudió una dosis de 80 kilos de nitrógeno aplicado como urea, que son las barras blancas, WAN, que es una fuente de nitrógeno líquida, que es urea más nitrato de amonio, y CAN, que es una fuente de nitrógeno sólida, que es nitrato de amonio calcáreo. Aplicadas esas mismas dosis en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Acá está graficado la cantidad de nitrógeno en porcentaje que se perdió en forma de amoníaco. Como ustedes pueden ver, fijémonos en el caso de la urea, empezamos en septiembre con valores de pérdida bastante bajos, debajo del 10%, y esos valores aumentan significativamente a medida que paso de los meses de la primavera hacia los meses de pleno verano, ¿sí? Cuando llego al verano, tengo las máximas porcentajes de pérdida, está muy vinculado con la temperatura que se alcanza en el sistema suelo. Por otro lado, cuando comparamos las tres fuentes, tenemos pérdidas mínimas con el uso de una fuente como el nitrato de amonio calcáreo. Esto tiene que ver con que es una fuente que en ningún momento pasa en ningún momento de su transformación, el nitrógeno va a pasar 100% a la forma de amonio, como sí sucede en el caso de la urea. Y valores intermedios en el caso del WAN, la mitad de su nitrógeno está en forma de urea y la otra mitad está en forma de nitrato de amonio, ¿sí? Con lo cual tiene solamente un 25% en forma de nitrato, 25% en forma de amonio, que corresponde al nitrato de amonio, y el restante 50% del nitrógeno en forma de urea, que tiene que sufrir todo el proceso de hidrólisis para pasar a ser disponible por parte de los cultivos. Para graficar también el efecto de la temperatura en la cantidad de nitrógeno de amoníaco susceptible de perderse por volatilización, vemos que con temperaturas bajas de alrededor de 12 grados centígrados, la cantidad máxima que pierdo está en alrededor de 1 a 2 kilos, 2 kilos y medio de nitrógeno por hectárea por día. En tanto, en similares condiciones, solamente variando la temperatura, a medida que la temperatura se incrementa, puedo pasar de esas pérdidas de 1 a 2 kilos a pérdida de 5 a 6 kilos por hectárea por día de nitrógeno perdido por vía de volatilización. Y esto es temperatura a nivel de los primeros 5 centímetros superficiales del suelo. Eso eran las principales vías de pérdida. Ahora ya repasamos cuáles son los contenidos y formas de nitrógeno en el suelo, cuál es el ciclo de este nutriente a nivel del suelo y cuáles son las posibles vías de pérdida. Ahora vamos a pasar, este tema lo vamos a retomar cuando hablemos de manejo de la fertilización y manejo de la fertilidad nitrogenada y el impacto que puede tener en la eficiencia de uso, las distintas consideraciones que podemos hacer respecto a las vías de pérdida de nitrógeno.
Les decía que, metiéndonos en el tema de diagnóstico de la fertilidad nitrogenada, vamos a mencionar cuáles son los principales métodos que se han desarrollado en nuestro país y a nivel mundial, en base a los cuales se determina la dosis de nitrógeno a aplicar, principalmente en los cultivos de gramíneas. En este listado le estoy nombrando la medición del contenido de nitrato de los suelos en el momento previo a la siembra, nitratos en presiembra, y también, tanto para el cultivo de trigo como para el cultivo de maíz, el nitrato medido en la etapa de macollaje, y el nitrato medido en el momento de sexta hoja expandida, que son los dos periodos, en el cultivo de trigo, fin de macollaje, principios de encañazón, y en el cultivo de maíz, B6 a B8, el periodo a partir del cual la tasa de absorción diaria del nutriente se maximiza, ¿sí? Y por eso es importante, en algunos métodos diagnósticos, la medición del contenido de nitrógeno y nitrato en ese estadio de los cultivos. También la utilización de un aparato que mide la intensidad del color verde en las hojas, comúnmente denominado clorofilómetro, aunque en realidad no mide el contenido de clorofila, es un aparato denominado SPAT. También, y sobre todo cuando veamos agricultura de precisión, más adelante en el cursado vamos a hablar del uso del sensoramiento remoto, ya sea imágenes satelitales, fotografías aéreas, etcétera, para determinar como métodos de diagnóstico de fertilidad nitrogenada a través del cálculo de índices como el NDVI, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, métodos de medición de nutrientes en el vegetal, como es el método de nitratos en base de tallo, se ha utilizado tanto en cultivo de trigo como en el cultivo de maíz como un método para determinar cuánto bien fue aplicado el método de diagnóstico de nitrógeno, si fue excesivo o fue deficitario la cantidad de nitrógeno que se aplicó. El método más comúnmente utilizado, por lo menos en nuestro país, que son los cálculos de umbrales de suficiencia de nitrógeno a partir de curvas de respuesta ajustadas para cada cultivo y para cada región. Y por último, les decía yo, vamos a entrar a mayor nivel de detalle el método que vamos a utilizar en la cátedra, no porque sea el método más utilizado a nivel del país o del mundo, sino porque es el método que nosotros entendemos que nos permite, en esta instancia que estamos de aprendizaje, valorar cuáles son todos los componentes del suelo que están aportando a la oferta de nitrógeno y cómo nosotros podemos estimar, a partir de conocer cuál es la demanda de nitrógeno por parte del cultivo, poder estimar esa dosis de nitrógeno a partir del método del balance. Entonces entendemos que este es un método que nos permite comprender mejor todos los procesos que se dan a nivel del suelo y de la planta, y una vez que entendamos eso podemos aplicar el método que mejor nos parezca, pero siempre sabiendo de qué se trata cada uno, cuáles son sus déficits como metodologías de cálculo y cuáles son sus fortalezas como metodologías de cálculo. Para mostrarle algunos ejemplos de algunas de estas metodologías que les mencionaba anteriormente, antes de entrar a detallar lo que es el método de balance sobre el cual vamos a trabajar. En este caso les estoy mostrando la relación entre el rendimiento relativo del cultivo de cebada y el contenido de nitratos en el suelo, dependiendo del tipo de rastrojo. Entonces, en este gráfico están representados los puntos negros, que son cultivos previos al cultivo de cebada, que fueron sorgo o maíz, cultivo previo a la cebada, que fue trigo, cebada o girasol, y cultivo previo, que fue pastura, que son los triángulos verdes. Para todos, indistintamente del cultivo antecesor, se encontró un nivel crítico que rondó los valores de entre 10 y 12 partes por millón de nitrógeno de nitratos, ¿sí? ¿Qué significa ese nivel crítico? Que cuando yo hago un análisis de suelo, si yo tengo un contenido menor, me está hablando que la probabilidad de tener respuesta es mayor. Y cuando yo estoy por encima de ese nivel crítico, me indica que la probabilidad de respuesta es menor o es nula, ¿sí?
en términos prácticos, si yo hago un análisis de suelo y tengo 14 partes por millón, mi recomendación al productor va a ser no aplicar fertilizante porque tengo baja probabilidad de tener respuesta a la aplicación. Y si tengo valores por debajo de 10, 12 partes por millón, la recomendación va a ser aplicar nitrógeno del fertilizante. El nivel de respuesta va a estar dado por cuál es el cultivo antecesor, con niveles de respuesta mucho más bajos en la medida que el antecesor fue pastura. ¿Cómo determino el nivel de respuesta? En la medida que mi valor se acerca al 100%, quiere decir que no tengo respuesta de un cultivo fertilizado con nitrógeno respecto a un cultivo en el cual no apliqué nitrógeno como fertilizante nitrogenado. Es la forma de interpretar este rendimiento relativo, quiere decir, es el rendimiento en relación al rendimiento del mismo cultivo cuando se fertilizó. ¿Qué quiere decir? Supongamos que la cebada me rindió 5.000 kilos por hectárea. En el caso, cuando lo fertilicé, que este valor sea de 5.000, yo tengo 50% de rendimiento relativo cuando el tratamiento testigo al cual no le apliqué fertilizante me rindió 2.500 kilos. ¿Sí? Entonces tuve una respuesta de 50% respecto al 5.000 que sería el 100%. ¿Por qué se utiliza rendimiento relativo y no rendimiento absoluto? Porque de esa manera me permite relativizar los rendimientos y comparar zonas con distinto potencial de rendimiento y ver si se adaptan a una misma curva. Este es otro ejemplo para el cultivo de maíz, el diagnóstico de nitratos en el momento de B6 del cultivo de maíz, en donde se determinó un nivel crítico para el nitrógeno de nitratos medidos a 20 centímetros de profundidad del suelo, de 22 partes por millón de nitrógeno de nitrato. De vuelta, ¿qué me indica esto? Que cuando tengo más de esa cantidad, la recomendación es no aplicar más fertilizante. Si tengo menos de esa cantidad, la recomendación es aplicar fertilizante porque tengo alguna probabilidad de respuesta a esa fertilización. Estos son gráficos de distintos años también, con curvas que determinan el umbral de nitrógeno para diagnóstico de nitrógeno de nitratos en el momento de sexta hoja. Lo que le quería mostrar yo en esta serie de curvas que son para distintos años, ustedes ven 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, siempre el umbral se va a ir moviendo. En este caso fue 24 kilos el umbral, en este caso fue 27, en el año siguiente fue 21, en el otro año fue 25. Y esto tiene que ver con que estamos hablando de nitrógeno, un nutriente móvil, que en la clase de más temprano hablábamos que esos nutrientes móviles, el concepto de disponibilidad de esos nutrientes, estamos hablando de una zona de absorción del sistema radicular y que en la medida que ese cultivo rinde más y empiezan a competir entre plantas, ¿sí? Entre plantas de ese mismo cultivo por una misma zona, para que pueda rendir más ese cultivo se necesita un nivel crítico mayor. Entonces, si dependiendo de las características climáticas del año, el potencial de rendimiento aumentó, generalmente el umbral de nitrógeno requerido para alcanzar ese potencial de rendimiento aumenta. Y eso es lo que vemos en esta gráfica que relaciona el rendimiento del cultivo con el valor umbral de nitrógeno de nitratos en el momento de sexta hoja expandida del cultivo de maíz. Entonces, si hablamos de cultivo con potencial de rendimiento de alrededor de 9.000 kilos, 8.500, 9.000 kilos, decimos con un valor de nitrógeno de nitrato de alrededor de 17 partes por millón. En este caso, vale la pena aclarar, la medición es a 30 centímetros. En el primero de los gráficos que yo les mostraba esto era a 20 centímetros. En tanto que en la medida que el potencial de rendimiento es mayor, cuando estoy hablando de maíces que superan los 12.000 kilos, necesito valores umbrales de nitrógeno de nitrato de más de 25 partes por millón. Es decir, necesito más concentración de nitrógeno en el suelo para poder sostener esos mayores niveles de rendimiento. De vuelta, esto es así, la modificación de los valores umbrales respecto al potencial de rendimiento para el caso de un nutriente móvil como es el nitrógeno, no es así para el caso de un nutriente
poco móvil o inmóvil, como es el caso del fósforo, que lo vamos a discutir la semana que viene. Pero quiero que les quede claro la cuestión conceptual esa de que en el caso de los nutrientes móviles, como en el caso del nitrógeno, esos valores umbrales, cuando ustedes utilicen este tipo de curva, van a depender de cuáles son los niveles de rendimiento a partir del cual se hicieron cada una de estas curvas, ¿sí? Otra de las metodologías que yo le había comentado era la medición de la intensidad del color verde mediante este aparatito manual que se conoce como SPAT, lo desarrolló una empresa que es Minolta. Se mide las láminas de las hojas. En general, esto da un valor absoluto que no tiene ningún significado práctico. Algunos han intentado hacer una relación entre ese valor absoluto. Ustedes ven acá, dice un numerito que dice 43,1. En la medida que el color verde es más intenso, ese número es mayor. En la medida es que menos intenso, ese número es menor. ¿Cuál es el problema de intentar usar ese valor absoluto? Que no tiene mucha relación con nada, porque en realidad la intensidad del color va a depender del cultivo de que se trate. Inclusive hay diferencias entre híbridos de maíz o entre variedades de trigo y los distintos ambientes, con lo cual es importante para darle un significado a esto calcular el índice de suficiencia nitrogenada, que es lo que está graficado acá en función del rendimiento relativo del cultivo de maíz. Ese índice de suficiencia nitrogenado se calcula a partir de la medición de este SPAT en un cultivo de referencia respecto a la medición de SPAT en un cultivo con plena suficiencia de nitrógeno, ¿sí? Que tiene que ser ese mismo cultivo, ese mismo híbrido, en esas mismas condiciones. Entonces, ¿qué me dice esto? Cuando el índice de suficiencia me da 1, quiere decir que el cultivo de referencia al cual yo quiero ver cómo está su estatus nitrogenado tiene la misma intensidad de color que el cultivo con plena suficiencia de nitrógeno. Y en la medida que ese índice de suficiencia se hace más bajo, quiere decir que ese cultivo está más pálido respecto al color verde intenso del cultivo con plena suficiencia de nitrógeno. Y en la medida que está más pálido, uno asume que esa palidez o esa característica clorótica del cultivo se debe principalmente a nitrógeno y no a ningún otro factor. En esta serie de gráficos lo que se muestra es esta relación entre el índice de suficiencia nitrogenada y el contenido, el rendimiento relativo del cultivo de maíz, en distintos estadios. Entonces, esta es la relación que se obtuvo cuando se hizo esta relación midiendo la intensidad de color verde de un cultivo de unos 20 a 30 centímetros de altura, 6 hojas plenamente desarrolladas, expandidas del cultivo de maíz, estadio B6, cuando esa misma medición se hizo en prefloración del cultivo de maíz, cuando esta misma relación se hizo con la medición en el momento de floración del cultivo de maíz, R1, que es cuando se observan la barba, se empiezan a observar la barba en los choclos del cultivo de maíz, y 15 días post floración del cultivo de maíz. Lo que pueden observar ustedes a partir del ajuste de esta curva, que una forma de medirlo es a través del R cuadrado, ustedes vean cómo el ajuste va aumentando a medida que avanza el estadio del cultivo. Pasamos de 0,46, un ajuste muy pobre, a 0,86, 0,87 y 0,90 en la última medición. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenemos muy buen ajuste en estadios más avanzados del cultivo, pero las posibilidades que tenemos de aplicar fertilizante en estadios más avanzados son menores y más complejas, ¿sí? Imagínense ustedes entrar a fertilizar un cultivo que esté en plena floración o en postfloración, ¿sí? Es bastante difícil. Entonces, esto es una metodología que en la práctica se la utiliza bastante poco, se la ha utilizado mucho en investigación, en algunas regiones de maíces bajo riego, en Nebraska, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido una práctica que ha tenido cierta aplicación de campo, ya que son, como les decía, maíces bajo riego que se riegan bastante y con lo cual se puede aplicar ese nitrógeno junto con el agua de riego. Entonces se hacen este tipo de chequeos y en general el ajuste que han encontrado ahí es que cuando el índice de suficiencia le da
le da por debajo de 0,95, en general esperan una respuesta a la aplicación de nitrógeno y hacen una aplicación de dosis de nitrógeno controlada junto con el agua de riego. Mencionaba yo también el método de nitratos en la base del tallo del maíz. Este es un método post-mortem, digamos, no es para decidir la dosis de nitrógeno a aplicar, sino para evaluar si la dosis de nitrógeno que apliqué fue suficiente o fue deficiente. La metodología se basa en el análisis de tejidos vegetal. Una vez que el cultivo entró en madurez fisiológica, se toma una muestra de 20 centímetros a una altura entre los 15 y los 35 centímetros de altura de la base del tallo del cultivo de maíz en madurez fisiológica. Esas muestras se secan, se muelen y se analizan a nivel de laboratorio, y lo que se ha determinado es niveles críticos o rangos, y esos rangos me indican que si yo estoy por encima de ese rango, el cultivo tuvo más nitrógeno del que necesitaba. Si yo estoy por debajo de ese rango, ¿sí?, por debajo de 0,7 nitrógeno de nitrato, significa que ese cultivo tuvo menos nitrógeno del que hubiera necesitado, ¿sí? Es decir, fue deficiente en nitrógeno. Y si yo estoy dentro de ese rango, que en este caso es de 0,7 a 2 gramos de nitrógeno de nitrato por kilo de materia seca, quiere decir que la cantidad de nitrógeno que yo le apliqué a ese cultivo estuvo dentro de los valores que el cultivo necesitaba, ¿sí? Es un método que se lo desarrolló y se lo incentivó su uso principalmente en Estados Unidos, básicamente pensando en hacer un mejor manejo del nitrógeno y principalmente intentando evitar que los productores apliquen dosis excesivas de nitrógeno, ¿sí?, al contrario de lo que nos pasaría acá, que de vuelta es un método que se lo ha investigado a nivel local, pero que ha tenido prácticamente nula aplicación a nivel de campo. En lo que hace a las curvas de respuesta como método de diagnóstico a nivel regional y de los distintos cultivos, en nuestra región y en nuestro país se han desarrollado esto y son los métodos más ampliamente utilizados por ser sumamente sencillos de utilizar, fáciles de comprender, en tanto y en cuanto sepamos de lo que estamos hablando. Son métodos que determinan el rendimiento en función del nitrógeno disponible en el suelo, y a partir de eso yo puedo estimar cuál es la cantidad de nitrógeno de fertilizante que debería agregar para alcanzar un determinado nivel de disponibilidad de nitrógeno en el suelo, conociendo cuál es el nivel de disponibilidad de nitrógeno que tengo actualmente a partir del análisis del suelo. Viéndolo gráficamente, hace muchos años atrás lo desarrollamos en primera instancia para el cultivo de trigo, para mediciones que en el caso de nitrógeno de nitratos se recomendaban realizarlas a 60 centímetros de profundidad, debido a que el nitrógeno es un nutriente móvil en el suelo cuando está en su forma de nitrato. Esa ha sido la recomendación clásica de muestreo. Lamentablemente nosotros tenemos baja capacidad de convencer tanto a colegas como a productores que hagan algún muestreo de suelo. Mucho más difícil sería, y sobre todo para nuestra región, intentar que muestreen el suelo a 60 centímetros, porque es algo que realmente es un trabajo sumamente tedioso, dificultoso, laborioso. Pero bueno, a partir de este método lo que se determinó es un nivel crítico de 135 kilos de nitrógeno disponible. Esto es sumando la dosis de nitrógeno que se aplicó como fertilizante más el nitrógeno que había en el suelo, y a partir de ese nitrógeno obtuvimos los máximos rendimientos del cultivo de trigo. Cuando tuvimos más de 135 kilos de nitrógeno disponible, vemos que la probabilidad de respuesta es muy baja, y cuando tenemos menos de 135 kilos de nitrógeno disponible por hectárea, vemos que tenemos una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de nitrógeno, por lo cual en ese caso recomendamos la aplicación de nitrógeno. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos este trabajo fue que cuando relacionamos la cantidad de nitrógeno que había como nitratos a los 20 centímetros
comparado con los nitrógenos de nitrato que había hasta los 40 centímetros, o comparando los 20 centímetros con lo que había hasta los 60 centímetros, lo vimos que estaban estrechamente relacionados, ¿sí? Tanto 20 con 40 como 20 con 60 centímetros. Esta relación estrecha nos permite y nos da cierta confianza en que nosotros, a partir de la medición de la cantidad de nitrógeno, de nitratos en kilos por hectárea que tenemos en los primeros 20 centímetros, nos serviría para estimar cuál sería la cantidad de nitrógeno que está en forma de nitratos en todo el perfil de 60 centímetros. Y eso lo hacemos utilizando esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que cuando en los primeros 20 centímetros tenemos 20 kilos de nitrógeno por hectárea, esto significa que en los primeros 60 centímetros tenemos alrededor de 40 kilos de nitrógeno por hectárea, cuando tenemos 40 en los 20, tenemos 80 en los 60 y así sucesivamente a partir de esta ecuación, ¿sí? Sabiendo la cantidad de kilos de N a los 20 centímetros multiplicada por 2, yo puedo estimar cuánta cantidad hay en los primeros 60 centímetros de profundidad. A partir de esto también hemos hecho las curvas considerando solamente los primeros 20 centímetros, ¿sí? En este caso, el umbral que nosotros habíamos determinado midiendo los primeros 60 centímetros bajó a alrededor de 100 kilos de nitrógeno disponible por hectárea cuando mido solamente los primeros 20 centímetros. Lo demás, la interpretación es la misma. Si tengo más de 100 kilos de N disponible, porque mi suelo era muy rico en nitrógeno, porque vengo de una pastura de alfalfa que me enriqueció mucho la cantidad de nitrógeno y ese nitrógeno se mineralizó y yo lo estoy midiendo como nitrato previo a la siembra, la recomendación será no aplicar nitrógeno. Cuando por cualquier razón tengo menos de esa cantidad, tengo que suplementarlo con nitrógeno y el cálculo es muy sencillo porque si yo medí 50 kilos de N como disponibilidad de nitrato y mi umbral es de 100, sé que tengo que aplicar una dosis de 50 kilos de nitrógeno por hectárea para llegar a ese valor umbral, ¿sí? Esto en el caso de trigo, lo mismo se ha hecho para otros cultivos, en este caso cultivo de sorgo a 60 centímetros, cultivo de sorgo a 20 centímetros, estas son todas calibraciones que hemos hecho a nivel local y que sirven como para tener una idea de dosis a aplicar, siempre y cuando los niveles de rendimiento a los que yo aspire sean similares a los niveles de rendimiento que se obtuvieron en estas redes de ensayo, a partir de los cuales se obtuvieron estas curvas. Cada uno de estos puntos es un ensayo que se realizó en un año determinado con cultivo de sorgo y se lo llevó a rendimiento relativo para relacionarlo con el nivel de disponibilidad de nitrógeno en el suelo. También lo hicimos para colza, para lino, para maíz, para varios cultivos. Está hecho a nivel local y a nivel del país también están hechos para las distintas regiones y, como les decía, es el método más utilizado. Ya yendo al método del balance de nitrógeno, que es con el cual vamos a trabajar en el desarrollo del trabajo práctico, porque, como les decía, es el método que nos permite entender el funcionamiento del suelo y cuáles son los componentes de esa demanda y oferta de nitrógeno y cuáles son los factores que están afectando. A grandes rasgos, el método de balance de nitrógeno me implica calcular una dosis de nitrógeno a partir de conocer cuál va a ser la demanda de ese nutriente por parte del cultivo, restando cuál es la cantidad de nitrógeno que me ofrece mi suelo, ¿sí? Porque lo tiene disponible o porque se va a hacer disponible durante el ciclo de cultivo, y cuál es la eficiencia de uso de ese nitrógeno que yo aplique como fertilizante, que va a terminar en el denominador de este balance demanda menos oferta. Para desmenuzar un poco más esta metodología, nosotros podemos hacer un cálculo de la dosis de nitrógeno del fertilizante a aplicar a partir de calcular en primera instancia la cantidad de nitrógeno que va a requerir esa planta para obtener un determinado rendimiento, que a esto nosotros lo denominamos demanda. La demanda o requerimiento de nitrógeno de la planta va a depender de cuál es el rendimiento objetivo y de cuál es el requerimiento de nitrógeno por tonelada de rendimiento de ese cultivo.
Esto es un dato que nosotros lo tenemos que proveer, es decir, nosotros, conociendo las características de nuestro lote y los rendimientos que uno puede obtener en este ambiente y en este suelo en particular, como una cuestión razonable, fijo cuál es mi rendimiento objetivo y a partir de ahí utilizo datos de tabla de contenidos de nitrógeno, en este caso, para lograr cada tonelada de mi rendimiento objetivo, y con esto determino cuál es la cantidad de nitrógeno que requiere mi cultivo para alcanzar este rendimiento objetivo. Y esto está contemplado aquí dentro de lo que es la demanda de nitrógeno por parte de las plantas. Y luego tengo todo el componente que es la oferta de nitrógeno por parte del suelo, que la voy a dividir en un par de componentes principales. En primera medida, el NS, que es el nitrógeno que está disponible al momento de la siembra, ¿sí? Nitrógeno disponible al momento de la siembra, que lo medimos en forma de nitrato. Cuando yo digo nitrógeno de nitrato, lo que yo medí a partir del muestreo de suelo previo a la siembra fue el contenido de nitratos en el suelo, lo llevé a cantidad de nitrógeno en un muestreo que tomé, lo que es habitual en nuestra zona, muestreo a 20 centímetros, y ese nitrógeno disponible como nitrato al momento de la siembra, yo lo multiplico por 2 para estimar la cantidad que habría en los primeros 60 centímetros en base al gráfico que les mostraba anteriormente. Y también está afectado por una eficiencia de uso de ese nitrógeno de los nitratos que había al momento de la siembra. Discúlpenme, estoy con algunos cartelitos que pensé que no se iban a ver, pero sí, el nitrógeno. Por otro lado, el otro componente que es importante de estimar es el nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo, es decir, nitrógeno mineralizado a partir del nitrógeno orgánico durante el ciclo de crecimiento de ese cultivo, el cual va a también estar afectado por una eficiencia. ¿En qué forma yo calculo este nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo de gramínea en el cual nosotros estemos haciendo esta estimación? Es a partir del nitrógeno orgánico del suelo o nitrógeno total, que eso es un dato del análisis del suelo, y de un coeficiente de mineralización de ese nitrógeno orgánico, similar al coeficiente de mineralización que nosotros utilizábamos para hacer el cálculo de balance de carbono, ¿sí? Cuando hacíamos balance anual de materia orgánica, utilizábamos un coeficiente de mineralización. Bueno, en este caso es el mismo que estamos utilizando acá. De vuelta, también es afectado por un término de eficiencia, en este caso, eficiencia del nitrógeno, eficiencia con la cual las plantas utilizan el nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo. Teníamos la eficiencia con la cual las plantas pueden utilizar el nitrógeno que ya está disponible al momento de la siembra del cultivo, y el otro término de eficiencia es la eficiencia con la cual la planta va a utilizar el nitrógeno que yo agregue como fertilizante. Cada uno de estos componentes va a tener una eficiencia determinada. Estos dos valores, tanto el nitrógeno a partir de los nitratos que se analizaron en el laboratorio, como el nitrógeno total o el nitrógeno orgánico del suelo, los obtengo a partir del análisis del suelo, y a partir de eso lo agrego a esta ecuación siempre para hacerlo comparable, llevándolo a kilos de nitrógeno por hectárea. Recordamos, ya habíamos calculado la demanda como kilos de N por hectárea. Cada uno de los componentes de oferta los tengo que calcular también como kilos de nitrógeno por hectárea para que esto me dé un número lógico, ¿es cierto? Y como les decía, las eficiencias de uso, nosotros podemos hablar de valores promedio que podemos utilizar a los fines del cálculo, y como todo buen valor promedio tiene rangos de variación que van a depender de varios factores. Los valores que nosotros les proponemos como valores promedio van a ser un 50% de eficiencia de uso, tanto para el nitrógeno que está disponible al momento de la siembra, como para el nitrógeno que yo aplique como fertilizante, y valores del 75%, es decir, eficiencias de 0,75 para el nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo.
¿Por qué son estos valores? Bueno, estos son datos medidos de promedio de muchos ensayos a nivel mundial que nos dicen que la eficiencia promedio del uso de los fertilizantes nitrogenados ronda los valores de 50%. Nosotros tenemos mecanismos para intentar mejorarlo a eso, hacer un mejor uso y lograr una mejor eficiencia, pero mucho de lo que podamos hacer nosotros va a estar mediado por lo que suceda con el ambiente en ese año determinado, por lo cual hay mucho que nosotros no lo vamos a manejar. ¿Por qué es mayor la eficiencia de uso del nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo? Porque esa eficiencia, ese nitrógeno tiene más chance de ser utilizado por el cultivo porque se va haciendo disponible lentamente a medida que avanza el periodo o el ciclo de crecimiento del cultivo, lo cual le da más chance al cultivo de que en la medida que se va produciendo ese nitrógeno, el cultivo lo va a ir tomando y está menos susceptible a perderse por cualquiera de las vías de pérdida que mencionamos durante el principio de esta clase, y también le da chance de ser absorbido en la medida que haya agua en el suelo que le permita al cultivo absorber ese nutriente a partir de la absorción de la solución del suelo. Entonces, esos son los valores que le proponemos. Esta eficiencia, el factor principal que va a determinar la eficiencia de uso del nitrógeno del fertilizante nitrogenado es la disponibilidad de agua. Entonces, es una eficiencia que claramente la puedo manejar si yo manejo el agua. Entonces, si yo manejo el agua, tengo distintas estrategias que me van a permitir intentar sincronizar la oferta de nitrógeno que yo le doy al cultivo vía fertilizante con la demanda de nitrógeno por parte del cultivo, que como ustedes saben es una curva que al principio crece lentamente, y dijimos en un cultivo de trigo en el momento de preencañazón o en el cultivo de maíz a partir de la sexta a octava hoja, comienza a crecer a tasas diarias que se van haciendo máximas, ¿sí? Entonces, en la medida que mi oferta de nitrógeno la puedo sincronizar con esa mayor demanda que tengo en la medida que el cultivo va creciendo, tengo posibilidades de lograr eficiencias mucho mayores a esta, en tanto y en cuanto yo maneje el agua, ¿sí? Es decir, yo puedo aplicar nitrógeno a partir de distintas formas de aplicación, pero también puedo aplicar el agua que me permite que ese nitrógeno se incorpore a la solución del suelo y sea susceptible de ser absorbido por el cultivo. En la medida que yo no manejo el agua y dependo de lo que llueva, tengo que tener muy claro cuáles son los pronósticos de lluvia y cuál es el régimen de precipitaciones que hay en el lugar en el que estoy trabajando para lograr hacer el mejor trabajo posible. Les decía la razón por la cual multiplicamos por 2 el nitrógeno disponible como nitrato al momento de la siembra, era por esta gráfica que veíamos antes, que nos permite estimar la cantidad de nitrógeno por hectárea que tengo como nitrato a 60 centímetros a partir de conocer cuál es la cantidad de nitrógeno por hectárea que tenía como nitrato en los primeros 20 centímetros. Entonces, si lo que nosotros disponemos de análisis de suelo es a partir de una muestra de 20 centímetros, yo al multiplicarlo por 2 estoy estimando la cantidad que habría en los primeros 60 centímetros. Por eso es la razón que multiplicamos por 2 aquí. Si este dato de nitrógeno a la siembra como nitratos es a partir de una medición de 60 centímetros, obviamente no debería multiplicarlo por 2. La otra cuestión es el nitrógeno que va a demandar el cultivo a partir de lo que yo le decía, rendimiento objetivo. Este es uno de los puntos en donde yo puedo cometer mayor cantidad de error en el cálculo de la dosis de nitrógeno a partir de esta metodología de balance. ¿Qué criterio debería utilizar para definir mi rendimiento objetivo? Si el rendimiento máximo que podría lograr alguna vez en la vida o que yo escuché que se logró en un ambiente similar al que tengo, tanto de clima como de suelo. El rendimiento promedio de los últimos 3 años, de los últimos 5 años, o los rendimientos máximos de los últimos años. Bueno, eso es una cuestión que queda a criterio de cada uno. Obviamente debería ese rendimiento objetivo ser un rendimiento lograble, y en la medida que nosotros determinemos ese rendimiento objetivo en base a información más certera, seguramente haremos un mejor trabajo.
uno de los ingredientes importantes a la hora de considerar el rendimiento objetivo es, sobre todo para los cultivos estivales, como puede ser las gramíneas, maíz o sorgo de verano, los pronósticos meteorológicos que se están anunciando para ese año, de manera de permitirme predecir con un nivel de confianza mayor cuál es el rendimiento objetivo. Y el otro componente de esto es datos de tabla que me indican cuál es la cantidad de nitrógeno que requiere un cultivo por cada tonelada de grano que se produce. ¿Sí? En el caso del maíz, el valor promedio que nosotros utilizamos es que el maíz requiere 22 kilos de N para producir una tonelada de grano. ¿Sí? Requiere absorber la planta en total 22 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de grano. Entonces yo digo, mi rendimiento objetivo es de 10 toneladas y el promedio de requerimiento de N por tonelada de grano es 22, es decir, para producir 10.000 kilos, tengo 22 kilos cada 1.000 kilos, necesito, mi demanda de nitrógeno de ese cultivo va a ser 220 kilos de nitrógeno por hectárea, por poner un ejemplo. Este es el dato que le estábamos dando de maíz, de requerimiento de nitrógeno por tonelada de grano. Es importante para las principales gramíneas. Tenemos 30 kilos de N para trigo, 26 kilos de N para cebada, 22 para maíz y, al igual que el trigo, 30 kilos de N para producir una tonelada de granos de sorgo. Estos son los valores de tabla que vamos a necesitar utilizar para comenzar con el cálculo de dosis de nitrógeno a partir del método del balance. Otro de los factores que introduce un nivel de error importante es la estimación que nosotros hacemos de la cantidad de nitrógeno que se va a mineralizar en un cultivo a partir del nitrógeno orgánico que tenemos en el suelo. Como ustedes pueden ver acá, en este gráfico se grafica el efecto de la humedad sobre la cantidad de nitrógeno que se va a mineralizar en el suelo en distintos suelos, ¿sí? El N0, 60, 120, 180 y 300 son suelos de distinto potencial de mineralización, suelos de menor a mayor potencial de mineralización y cómo evoluciona cada uno de ellos en la medida que el contenido de humedad en el suelo es mayor, y al ser mayor el contenido de humedad es mayor la actividad biológica de ese suelo y por ende mayor la tasa de mineralización de los compuestos orgánicos de ese suelo. Entonces también es otra cuestión que es difícil de predecir y nosotros estamos utilizando una tasa promedio o coeficiente promedio de mineralización de un suelo determinado. Obviamente también esto, así como hay un efecto de la temperatura, hay un efecto de la textura del suelo, suelos de textura más fina, de mayor contenido de arcilla, el porcentaje de sustancias orgánicas que se va a mineralizar es menor respecto a suelos de textura gruesa o suelos de textura arenosa, en donde ese coeficiente o tasa de mineralización es mucho mayor. En términos prácticos, estos eran los valores que nosotros habíamos visto para el cálculo de balance de materia orgánica. En este caso le agregamos, además de suelo vertisol y molisol y siembra directa y labranza convencional, también agregamos cultivo de invierno y cultivo de verano, en donde las coeficientes de mineralización van a ser diferentes. Entonces vamos a tener el menor coeficiente de mineralización para un cultivo de invierno, supongamos un trigo, en siembra directa, en un suelo vertisol, ahí es donde vamos a tener el menor coeficiente de mineralización anual, respecto al máximo que podamos tener en un cultivo de verano, supongamos el maíz, cuando hicimos laboreo del suelo, es decir, expusimos más material orgánico a ser degradado, en un suelo molisol, en donde vamos a tener ese coeficiente máximo que es de 3,3. Esos son los valores que vamos a utilizar. Estos valores los hemos obtenido a partir de información como las que yo les mencionaba la semana pasada, cuando hablamos de laboreo de suelo, en donde comparábamos siembra directa y labranza convencional y la cantidad de nitrógeno que se mineralizaba en suelos dependiendo de si el suelo era vertisol respecto a molisol o si estaba en siembra directa respecto a labranza convencional. A partir de ahí es donde nosotros obtuvimos esos valores de coeficientes de mineralización que le mencionaba antes. Algunos valores
para que ustedes tengan idea de la cantidad de nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo para distintas zonas de acá, de nuestras cercanas a la facultad, Valle María, Manantiales, Costa Grande, Laguna del Pescado, el departamento Victoria, Rincón del Nogoyá, departamento Victoria, niveles de rendimiento que se obtuvieron de maíz y niveles de nitrógeno que se mineralizaron mediante el método de la diferencia, que era el mismo que se utilizó en el ensayo de labranza que yo les mencionaba antes, para que ustedes a la hora de hacer el cálculo sepan si lo están haciendo más o menos bien, saber que cuando hablamos de cuánto nitrógeno se va a mineralizar durante el ciclo de cultivo, estamos hablando de valores de, dependiendo del suelo, de la condición, etcétera, valores de, en cultivos de verano, de entre 90 y hasta alrededor de 200 como máximo kilo de N por hectárea que se podrían mineralizar. Valores de eficiencia, otro de los componentes que puede tener una gran variabilidad a la hora del cálculo y de donde nosotros podemos cometer mayor grado de error a la hora de la aplicación de este método de balance como fuente de cálculo de dosis de nitrógeno a aplicar. Les decía yo, estas fuentes de error la podemos resumir en variabilidad o en el error que podamos cometer a la hora de fijar el rendimiento objetivo que nosotros nos ponemos, ¿sí? La diferencia que podemos tener entre el rendimiento esperado y el que realmente alcanzamos, bueno, en la medida que la estimación la hagamos en base a información de mejor calidad, tenemos probabilidad de cometer menos errores. Variabilidad en la medición del nitrógeno a partir del muestreo de suelo de nitratos, ya que es un nutriente tan móvil, existe una gran variabilidad espacial a nivel de lote, con lo cual tenemos que hacer un muy buen muestreo de suelo en base al cual podamos aplicar esta metodología, pero este va a ser en la misma consideración que tengamos a la hora de aplicar otras metodologías basadas en el análisis de suelo. Recién hablábamos de la variabilidad que podemos tener en la cantidad de nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo. Nosotros la única medición que tenemos acá es el nitrógeno orgánico que tenemos en ese suelo y cuál es la característica de ese suelo para definirlo como vertisol o molisol y si es un cultivo de verano o invierno y si hacemos laboreo o no hacemos laboreo. Y en base a eso vamos a decir cuánto nitrógeno se va a mineralizar durante el ciclo de cultivo y eso va a ser muy variable de acuerdo a las condiciones del año, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tengamos más información, también podemos hacer una mejor estimación del nitrógeno que se va a mineralizar. Y el otro factor o fuente de error importante a la hora de realizar el método del balance, como metodología para cálculo de dosis de nitrógeno, son las eficiencias que utilizamos tanto del nitrógeno disponible al momento de la siembra como nitrato, como la eficiencia del nitrógeno mineralizado durante el ciclo de cultivo y principalmente la eficiencia del nitrógeno del fertilizante que nosotros estemos utilizando. De vuelta, esa eficiencia la vamos a poder modificar en cierta medida con el manejo y principalmente con el manejo del agua, que yo les decía es la principal fuente de variación de la eficiencia del nitrógeno que nosotros aplicamos como fertilizante, ¿sí? Más allá de todas las vías de pérdida de nitrógeno que nosotros hablamos, desnitrificación, volatilización, lavado y otras vías de pérdida, bueno, todas esas van a afectar todas estas eficiencias, pero la eficiencia del fertilizante principalmente en nuestra región va a estar afectada por la disponibilidad de agua después del momento que nosotros aplicamos el fertilizante y hasta que el cultivo, mientras el cultivo fue requiriendo de ese fertilizante nitrogenado. Una de las formas de mejorar la estimación del nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo del cultivo es medir el potencial de mineralización del suelo. Es una metodología de laboratorio que tiene la contra que es una metodología que su determinación a nivel de laboratorio lleva muchísimos meses, ¿sí? Es una medición de medición aeróbica de cuál es la mineralización aeróbica de ese nitrógeno que se hace a nivel de incubación en un laboratorio y a lo largo de varios meses. Lo que se ha determinado en estos últimos años como un método rápido y que tanto Lalo como Miguelito se lo mencionaron como un método para definir calidad de suelos, es el nitrógeno de incubaciones anaeróbicas.
Este nitrógeno de incubaciones anaeróbicas es un indicador del potencial de mineralización de ese suelo, que tiene la ventaja que es una medición que se hace a través de una incubación anaeróbica corta de 7 días, con lo cual es un método más fácil de aplicar a nivel de laboratorio, más rápidamente puedo obtener esa información y más fácil por eso de aplicar a campo. Lo que me dice acá esta gráfica es que hay una buena correlación entre el nitrógeno que se puede mineralizar en forma anaeróbica respecto al potencial de mineralización del suelo, con lo cual la utilización de este método nos permitiría estimar cuál sería la cantidad de nitrógeno que potencialmente se podría mineralizar, y nosotros a eso lo podríamos afectar por condiciones de más humedad, de menos humedad, para hacer un refinamiento respecto a la estimación de nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo de cultivo. Eso lo hemos estado trabajando en los últimos años a nivel práctico. Este año, como no hemos podido hacer algunas cuestiones de campo y de laboratorio, entendemos que no va a servir que lo practiquemos, pero sí consideramos que es importante que ustedes estén en conocimiento de esto, porque primero, el nitrógeno de incubaciones anaeróbicas es un indicador de calidad biológica de los suelos, y eso se lo ha encontrado en muchos trabajos, pero muchos trabajos que se han hecho a nivel de nuestra facultad, en donde puedo determinar sitios de mayor calidad a partir de la medición de nitrógeno de incubaciones anaeróbicas, y también se lo está utilizando mucho en el país como un método para ayudar a definir mejor el método de nitrógeno disponible contra rendimiento relativo, sumando al nitrógeno disponible el nivel de nitrógeno de incubaciones anaeróbicas y encontrando umbrales un poco mejor definidos de dosis de nitrógeno necesarias de tener en el suelo para alcanzar niveles de rendimiento aceptables. En base a esto es lo que vamos nosotros a trabajar, lo que les decía del método de balance en la práctica, que es con lo que vamos a seguir durante la tarde a nivel de cálculo de dosis de nitrógeno mediante método de balance para cultivos de gramínea, que es donde nosotros lo vamos a aplicar y donde es recomendado aplicarlo. Obviamente no pensamos una metodología como esta para el cálculo de nitrógeno de cultivos leguminosas, porque ahí la historia del nitrógeno es completamente diferente. Luego vamos a continuar con un trabajo con la clase teórica de lo que es el manejo del fertilizante nitrogenado para intentar tener mejores eficiencias de uso del nitrógeno. Así que seguiremos luego.